Bienvenidos, vamos a empezar el culto cantando el número 559. Yo podré reconocerle. Cuando al fin se termina aquí mi vida terrenal, y en el río oscuro tengo que cruzar, en la otra ribera al Salvador conoceré, su sonrisa venida me dará. Yo podré reconocerle, sus heridas ahí contemplaré. Bien podré reconocerle, cuando a Cristo en la gloria le veré. Oh, qué gozo servir y con el Señor, y su rostro y hermosura contemplar. Con los santos gozosos comunión le adoraré por sea de eternidad. Yo podré reconocerle, sus heridas ahí contemplaré. Bien podré reconocerle, cuando a Cristo en la gloria le veré. Por los bellos portales me conducirá Jesús, no habrá pecado ni ningún dolor. Gozaré con los suyos alabanzas entonar, mas primero quiero ver a mi Señor. Yo podré reconocerle, sus heridas ahí contemplaré. Bien podré reconocerle, cuando a Cristo en la gloria le veré. Amén. Bienvenidos. Vamos a abrir en oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por este día que nos has dado. Y es tu día, Padre. Es un día en el cual debemos dedicar a ti. Y doy gracias por cada uno que ha llegado, ha hecho el esfuerzo, Padre. Y bendice a cada uno, Padre. Necesitamos más de ti, Padre. Gracias por Cristo, es en el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 352. 352. Ya pertenezco a Cristo. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme,
me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy, mi vida llena está de felicidad. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Bienvenidos todos, es un gozo verles aquí en la casa de Dios. Y para los que nos están viendo por internet, también bienvenidos. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Primera de Corintios capítulo 6, y vamos a ver los versículos 19 al 20. Primera de Corintios capítulo 6, los versículos 19 al 20. La palabra de Dios nos dice, preguntando: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Repito en favor del pueblo: ¿o ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de la predicación. Pedimos tu bendición, Padre, que tú nos enseñas, que podemos prestar atención y recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos a estar atentos, con corazones abiertos para recibir lo que tú tienes, para que tú recibes toda la honra y la gloria. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues aquí nos dice directamente: no somos dueños de sí mismos. ¡Wow! Esto va en contra de todo el mundo y todos los pensamientos que uno tiene de sí mismo y de quién toma las decisiones y la voluntad de quién andamos. Pues siempre es yo, ¿verdad? Pero aquí Dios está afirmándonos en su palabra que no nos pertenecemos a nosotros mismos. No somos dueños de sí mismos. Él es el dueño. Realmente hay 3 razones por el cual no somos dueños de sí mismos. Vamos con el primero. Él es nuestro creador. Sencillo. El que crea realmente tiene un poder sobre uno, ¿verdad? Pues si vamos a Apocalipsis capítulo 4, y miramos los versículos 9 al 11, aquí nos dice, dándonos una descripción del cielo aquí, 4:9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia
al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí es interesante que vemos que todo el mundo está adorando, postrándose, ofreciendo tributo, ofreciendo adoración. Están expresando sumisión ante el Creador y sustentador de todo. Aquí vemos que todos están reconociendo al Creador de uno mismo. Y aquí podemos ver que el propósito de todo eso es, pues, sencillamente porque Él creó todas las cosas. Y lo creó para recibir gloria de ellas. No es egoísta, Dios no es egoísta. Pero creó las cosas para disfrutar y recibir gloria de ellas. El problema es que no todo el tiempo la creación rinde la gloria que merece. Pero aquí vemos que como creador, Él merece eso. Si vamos a Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, y miramos al versículo 11, Romanos 14, 11. Aquí nos dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. El punto aquí es, todos van a hacer reverencia, todos van a confesar. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios. Aquí confesar van a reconocer, van a admitir. Todo el mundo, quien sea que ha vivido en toda la historia, cada uno va a tener que reconocer y admitir a Dios. ¿Qué? ¿Qué van a admitir? Tú eres el dueño de todo, hasta de mí mismo. ¿Por qué? Él es el creador. Así que esta es la primera razón por la cual no somos dueños de sí mismos. Dios nos ha creado. Somos de Él. Pues puedes discutir eso, pero va a ir a malo para ti. Porque Dios es bueno y quiere todo lo mejor para ti. Si tú no quieres reconocerle y tú quieres andar en tus propios caminos, pues te va a ir mal. Te va a llevar a un infierno. Y sí, Dios está proclamando eso por todos lados. No vayas al infierno. Más bien, deja que yo sea tu dueño, que yo te compro, que yo te salvo. Sí, tú tienes esa decisión porque te ha dado esa decisión. Él te creó para decidir eso. Aceptarle como tu creador y rendirle la gloria es tu decisión. Pero aceptando o rechazando, Él es dueño de todos. Porque Él crea a cada uno. La segunda razón por la cual no somos dueños de sí mismos es que Él es nuestro Salvador. Si vamos a 1 de Corintios capítulo 6,
Primera de Corintios capítulo 6 en el versículo 20. Primera de Corintios 6, 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí interesante, para los que creen en Cristo y reciben a Cristo y reconocen a Cristo como Señor y Salvador, pues mucho más somos de Él. No somos dueños de sí mismos como cristianos. Él nos compró. Somos comprados por Él. Comprados por precio, nos dice. Aquí, esto es una referencia directa de los tiempos pasados, estos tiempos bíblicos en el cual la esclavitud, los mercados de los esclavos estaban cada día y estaban vendiendo las personas como mercadería. Y aquí, cuando habla de que fuimos comprados por precio, está hablando de eso. No piensas mal. Sí, fuimos comprados como esclavos todavía, pero estábamos en la esclavitud. ¿De qué? Pues vamos a Romanos 6, Romanos capítulo 6, y vamos a mirar los versículos 18 al 19. Romanos 6, 18 al 19 nos dice, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humanidad humana debilidad, que así como para iniquidad, presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. El punto aquí es, antes de creer en Cristo, éramos esclavos. ¿De quién? Del pecado y a la final, atrás, Satanás. Pero al creer en Cristo, Él nos libra del pecado. Sí, vamos de esclavitud a esclavos de Dios o la justicia. ¿Cuál es mejor? Dios no nos trata como esclavos. Realmente nos salva para liberarnos de la esclavitud de lo malo. Y para que podamos sí mismo decidir, yo quiero ser esclavo de lo bueno. Yo quiero hacer lo bueno. ¿Quién quiere hacer lo bueno? Sí, así debe ser. Cuando creemos en Cristo, lo único que podíamos hacer era lo malo siempre. Pero al creer en Cristo tenemos la habilidad de hacer la justicia de Dios, hacer lo correcto, no pecar, sino andar en la libertad por el cual Cristo nos ha comprado por precio. Ya el pecado no reina sobre nosotros. Vamos a 1 Corintios 7 para añadir a esto. 1 Corintios capítulo 7, el versículo 23. Aquí dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Antes de creer en Cristo, sí éramos esclavos de los hombres. Pero al creer en Cristo, no tenemos que ser esclavos de los hombres. Podemos ser esclavos de Dios. No tenemos que, pues, ¿qué piensas que debo hacer? Tú eres mi amigo. Y te dicen y te dan mal consejo.
No tienes que seguir a los hombres. Puedes seguir a Dios, a la palabra de Dios y hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por precio. Nos ha dado libertad. Y tenemos la decisión para hacernos esclavos de Dios, de la justicia. Interesante, ¿no? ¿No merece Él ser el dueño de nosotros? Nos ha comprado. Nos ha librado de la esclavitud. Y comprados por precio, ¿qué precio? Comprados con la sangre de Cristo. Wow, vamos a Apocalipsis 5:9 para entender este concepto un poquito más. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, aquí nos dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, de toda lengua y de todo pueblo y de toda nación. Interesante, así no dice, pero yo lo hice así porque es más dramático. Todo. El punto es, para cada persona que ha existido, que Él formó, que Él dio vida, que Él ha sacrificado a Cristo para salvarnos, fue con la sangre de Cristo. Él nos ha comprado. Él es nuestro dueño. Wow, cuando yo estaba pensando de eso y realmente meditando, ¿cómo actuamos? ¿Actuamos como Él es el dueño? No, no. Y creo que ese es un problema por el cual no somos bendecidos por Dios. Por el cual las cosas andan mal. ¿Por qué? Porque si alguien es dueño de algo, el dueño cuida a lo que le pertenece, ¿no? El punto es, nos ha dado libertad, pero tenemos que dejarle ser el dueño, dejarle limpiarnos, dejarle guiarnos, dejarle en todo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador y Él es nuestro salvador. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1 en los versículos 18 y 19. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19 nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El punto, el precio por el cual se ha pagado para cada uno de nosotros es un precio alto, extremo. Aquí nos indica que es más valioso que oro, plata, gemas, lo que sea. La sangre de Cristo es más precioso. Tiene más valor. ¿Por qué? Porque nos ha comprado, nos ha redimido del pecado. Algo grande, porque podríamos seguir en el pecado y a la final llegar al infierno, un justo juicio por haber hecho lo malo.
Pero no. Él quiso no nada más formarnos en el vientre de nuestras madres y darnos vida siendo creador, sino Él vino para salvarnos también. Salvarnos del pecado, salvarnos de sí mismo. Vamos a la tercera razón por la cual no somos dueños de sí mismos. Y la tercera, pues, Él mora en su templo. ¿Qué significa eso? Pues vamos a Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6 en el versículo 19. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 dice, pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Bueno, ahí nos indica que no nada más Dios es el creador y el salvador, sino Él viene y mora en nosotros. ¡Wow! Quiere tener comunión, relacionarse con nosotros, ya que Él es el dueño de nosotros. Pero somos su templo. ¿Has pensado de eso? Así que aquí nos está afirmando que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Es de Él. Vamos a 1 Corintios 3:16 para afirmar esto. Dicen, la regla es a lo mínimo 3 versículos para establecer una doctrina verdadera. Ok, vamos a establecer esto como una doctrina completamente. 1 Corintios 3:16. Ya vimos 1 Corintios 6:19. Aquí en 1 Corintios 3:16 dice lo mismo. Pregunta lo mismo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Ok, una más, vamos con una más. 2 Corintios 6:16. 2 Corintios 6:16. Aquí dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El punto aquí es, Dios no nada más es dueño, sino llega y mora en nosotros. Su presencia. ¿Tú quieres la presencia de Él? Ya está ahí contigo, 24 horas al día. Y en la iglesia Él se presenta mucho más, porque está en cada uno que ha creído. Es algo tremendo para pensar. Somos su templo, y este cuerpo es su templo. Vamos a 1 Corintios 6:17. 1 Corintios 6:17. Aquí dice, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Aquí qué quiere decir? Pues hay una unión con el Espíritu Santo. ¿Quién es Dios? Dios se une a nosotros. Se pega. Ahí está. Aunque lo reconoces o no lo reconoces. Ahí está. Él ha hecho esto. Y la pregunta que viene aquí es, ¿cómo debe ser el templo? Este cuerpo. ¿Cómo debe ser el templo? Pues
Dios nos da el ejemplo. Puedes leer todo el Viejo Testamento. Sí, muchos dicen, ay, aburra. No, pero si tú lees sobre el templo, la gloria del templo del pasado, es algo significativo, porque este cuerpo debe representar eso. Si vamos a Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, aquí vemos resumido esto del templo. Hebreos 9, capítulo 9, y en los versículos 1 al 5, aquí vemos representado la esencia del templo, de lo más importante del templo, el propósito del templo. Aquí en Hebreos 9, 1 al 5 nos dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Así que lo primero que vemos aquí que llama la atención, un santuario. Este cuerpo debe ser un santuario, ¿para quién? Para Dios, donde se rinde culto. ¿Una vez a la semana? ¿O una vez al año para que no le hace daño? No, aquí era para todos los días, ¿verdad? Y luego nos da la razón en el versículo 2. Porque el tabernáculo, ¿ves? Que representa este cuerpo, estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo. El lugar santo, es decir, los miembros, estas manos deben ser santos, estos pies deben ser santos, esta lengua debe ser santo, este cerebro que piensa debe pensar en lo santo. Y luego sigue diciendo, el primer parte, el lugar santo, estaba el candelero, la mesa, los panes de propiciación. Pero aquí, en el versículo 3, tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Okay, el templo tenía un lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo en este cuerpo? El corazón. ¿Verdad? Ahí, ¿qué hay ahí en el santísimo? El cual tenía un incienso de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, el trono, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. El punto aquí es, había el lugar santo. Todo el cuerpo debe ser santo. ¿Y el santísimo? El corazoncito. El corazón es donde debe estar el trono de Dios. Donde Él debe reinar. Si Él es dueño, tiene derecho. ¿De verdad está reinando en nuestros corazones? El lugar santo es santo. El santísimo lo mantenemos ahí para que Dios se siente en el trono. Wow, algo grande para pensar. Cuando yo pienso de mí mismo y, wow, estoy mal, estoy muy mal. No, yo quiero que Él esté en el trono, en mi corazón, que Él reina, que Él sea dueña de mí. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Él es bueno. Sus caminos son buenos. Sus caminos son vida. Debo rendirme a Él. ¿Por qué? Porque Él me ha creado. Él me ha salvado. Y Él mora en mí.
No lo merezco. ¿Por qué? Pues vamos a 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20. ¿Por qué queremos esto? 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El punto aquí, Dios ha hecho todo esto, te ha creado, te ha salvado, mora en ti. ¿Para qué? Para que todo lo que piensas, haces o dices, le glorifica a Él. ¿Por qué? Para que otros puedan ver y, no, este es un Dios bueno. Yo quiero rendirme a Él, que me salve de mí, que mora en mí también. El propósito de todo esto es para glorificar a Dios. ¿En qué? En este cuerpo, este templo. Y no nada más el cuerpo, sino en espíritu también. Si vamos a 1 de Pedro 3. 1 de Pedro capítulo 3. Y miramos el versículo 15. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Aquí nos dice, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Aquí el corazón es el trono de Dios, debe ser el trono, el santísimo, ¿verdad? Está diciendo santificar a Dios en vuestros corazones. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué significa santificar? Apartad. Es el lugar que debemos apartar para Él. Para Él. Él está ahí 24 horas al día. El punto es, le estás coronando y poniendo, haciendo sentar en el trono de tu corazón. Estás doblando la rodilla y rendiéndote a Él. Pues ese es el propósito. ¿Por qué? Él te creó. Él te salvó. Tú eres su templo. Él mora en ti. Santificar aquí, ¿qué significa? Ser apartado. ¿Este templo está apartado para Él? ¿O está apartado para el mundo, para el pecado, para los hombres, para qué cuántas otras cosas? Cuando la Biblia dice que Dios es santo, lo que nos está diciendo es que Él está apartado de todo en su justicia y perfección. El Padre está en el cielo, en el paraíso, en la perfección, está apartado del pecado. Cuando dice santo, está hablando de eso. Cuando se dice santo, la Biblia es santa, la Santa Biblia, ¿verdad? Podemos ir al principio. Santa Biblia. ¿A qué se refiere? Pues nos está diciendo que es apartado de todos los demás libros. Esto es la palabra de Dios, dedicado a Dios mismo. Cuando dice santificar en vuestro corazón, es decir, que nuestro corazón, el Santísimo, es apartado para Dios y no para los ídolos. Solo para Dios. Algo para pensar y meditar, ¿verdad?
Vamos a Hebreos 10:10 para continuar aquí. Hebreos 10:10. Aquí en Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aquí vemos que somos apartados o pues puesto al lado de todo el resto por el cuerpo de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Así que, viéndolo posicionalmente con Dios, hemos sido apartados por el sacrificio de Cristo. Él nos ha hecho santos. Hay más. Vamos a 2 de Corintios 6:17. 2 de Corintios 6:17. Somos ya santos, ¿verdad? No los ídolos que se adoran. Estoy hablando que somos apartados para Dios por el cuerpo, el sacrificio de Cristo. No somos cualquiera. Aquí en 2 de Corintios 6, en el versículo 17, nos dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El punto aquí es, debe haber una separación del mundo, de lo malo, del pecado. Sí, Dios nos ha puesto en un lugar posicional de ser santos, pero debemos actuar como santos, apartarnos de lo malo. Eso es lo que significa santificar o ser santo, es ser apartado para Dios. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a mirar los versículos 21 al 22. Efesios capítulo 2. Efesios 2, 21 al 22 nos dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Wow. El punto es, este cuerpo, sí, es malo. No, Dios no va a salvar este cuerpo físico, va a ser sepultado. Pero el punto aquí es, con este cuerpo que Dios nos ha dado, nos creó, nos formó, nos dio vida. Con este cuerpo, aunque es malo, debemos aprender, crecer, dominar. ¿Para qué? Para ser un templo santo. Estás creciendo y haciendo el esfuerzo para crecer, a llegar a ser un templo santo, que cada miembro de tu cuerpo es santo de verdad, que tu corazón es el santísimo, donde Dios puede reinar, donde Cristo puede reinar. ¿Estás creciendo para eso? Pues vamos a acabar con Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Yo creo que te he dado suficiente para pensar. Gálatas 2:20. Aquí en Gálatas 2:20 dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El punto aquí es, no somos dueños de sí mismos. Él es el creador. Él es el salvador. Nosotros somos el templo de Dios. Debemos tener la mentalidad, estamos muertos. Sí, muertos, crucificados con Cristo, muertos, viviendo pero muertos. ¿Muertos a qué? Muertos al mundo, muertos al pecado, muertos a todo lo malo. Y ahora vivo en la carne, con esta carne, este templo de Dios. ¿En qué? En la fe del Hijo de Dios. En la fe del Hijo de Dios. ¿Estás andando en el camino de Dios? ¿Estás dejando que Dios se adueña y te lleva en su camino? Es mejor camino. Es de bendición. Tú tienes la decisión. Si quieres ser templo de Dios, o puedes andar por sí mismo. No te lo recomiendo. ¿Por qué todo esto? Para que podamos cambiar cómo pensamos. No somos dueños de sí mismos. No vivimos para sí mismos. Debemos vivir para Él. Pues vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a rendirnos al Señor para glorificarles en este templo. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Ha sido claro, Padre, que tú eres dueño de cada uno de nosotros. Perdónanos, Padre, que hemos andado en nuestra propia voluntad y en nuestras cosas, Padre. Pero ya no queremos eso, queremos ponerte en el trono de nuestro corazón. Queremos ser un templo santo, con el lugar santísimo para ti, para andar en tus caminos, para mostrar tu gloria, tu honra, porque de verdad tú lo mereces. Tú eres el Creador, tú eres nuestro Salvador, tú eres pues el que mora en nosotros. Te doy gracias por eso, gracias por Cristo. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.